Como les decía, en esta unidad vamos a hablar de la productividad, que es una variable que es fundamental para entender el crecimiento económico, ¿sí? Primero que nada, digamos, pensemos un poquito la definición que ya nos va a dar algunas pautas de lo que estamos analizando. Básicamente, la productividad es lograr producir más con los mismos recursos, ¿no? En este sentido, si uno lo quiere mirar a nivel agregado, ¿no? A nivel de la economía de un país, básicamente lo que estamos diciendo es que la productividad se define como todo lo que produce la economía, es decir, el PBI, en relación a la cantidad de recursos que se utilizan. En este caso, nosotros nos vamos a enfocar en la productividad laboral, ¿sí? Pero recuerden que también podemos hablar de la productividad del capital o la productividad de la tierra, ¿sí? O directamente digamos, un concepto más general como la productividad de todos los factores de manera conjunta. Pero el que más se utiliza y el que más nos vamos a concentrar nosotros es en este, ¿no? En cómo lograr producir más con los mismos recursos laborales. Además, esto vamos a ver en breve que tiene un fuerte vínculo con la cuestión de la distribución del ingreso y lo que pasa con la inflación, ¿sí? Entonces, eh, como para tener una idea de lo que les decía recién, de lo importante que es la productividad para el crecimiento, fíjense lo que estamos viendo en este gráfico. Tienen, por un lado, en el eje de las X, el PBI per cápita, ¿sí? Obviamente a precios constantes, y en el eje de las Y tienen la cantidad de horas en promedio que trabajan las personas de todos esos países. Como pueden ver, se observa una relación bastante estrecha, ¿no? Que obviamente cuanto mayor es el PBI per cápita, por decir, cuanto mayor es el crecimiento, fue el crecimiento de estos países, menor es la cantidad de horas trabajadas. Y bueno, justamente ahí, por detrás de eso, lo que tenemos es la productividad. Porque fíjense que los países más desarrollados son los países en donde se trabaja menos y donde se produce más, ¿no? O sea, uno quizás esto le puede sonar medio paradójico. ¿Cómo puede ser que el país que más produce es el que se trabaja menos? Bueno, justamente, porque en esos países alcanza con trabajar poco tiempo para producir incluso una cantidad superior a países donde se trabajan más horas y aún así producen menos, ¿sí? Bueno, justamente lo que está por detrás de eso es la productividad. Eh, Obviamente, entonces, cuando un país empieza a desarrollarse, podríamos decir que una de esas causas que están por detrás es el incremento de la productividad. Ahora bien, ¿cómo aumentamos, ¿no? La productividad o de qué depende esta productividad? Eh, y acá tenemos dos elementos o dos causas generales que son, digamos, las más relevantes. Por un lado, tenemos lo que es, digamos, el aumento de la demanda agregada, ¿no? O sea, pensar la idea de que el propio aumento de la producción lleva a incrementos de la productividad. Sobre todo, vamos a ver que esto además es relevante, no tanto para el caso argentino, pero sí para países más desarrollados, cuando el mercado laboral está, digamos, muy exigido, ¿no? Cuando se acerca al pleno empleo. Básicamente esto sucede porque las empresas, al escasear el trabajo, primero, se encarece mucho, y segundo, es difícil de conseguir, por lo tanto, eso de alguna manera obliga a las empresas a que traten de ver cómo eh, administrar mejor los recursos y en particular todo el proceso productivo, para de esa manera con los mismos trabajadores que tienen poder producir más, ¿no? Sin tener que salir al mercado laboral a pagar, digamos, sueldos más altos o a directamente no poder conseguir trabajadores. Y después el otro componente es aquellos que están vinculados a la oferta, ¿no? En este sentido, digamos, decisiones que directamente impactan en la productividad sin tener en cuenta la demanda, como pueden ser innovaciones, mejoras tecnológicas, ¿no? Incorporación de capital, la, la compra de nuevas máquinas. eh, Esas cuestiones son las que uno puede decir están vinculadas con la oferta. También acá podría entrar la educación, ¿no? No tanto como un elemento directamente productivo, pero sí entender que el nivel de educación de los trabajadores, ¿no? El nivel de capacitación, cuanto más elevado sea, eso también hace que sean más productivos. Dentro de los mecanismos, eh, acá nos vamos a enfocar sobre todo en aquellos que tienen que ver con el incremento de la demanda, ¿no? ¿Cómo puede ser que el aumento de la demanda lleve a aumentos de la productividad? Y esto se explica fundamentalmente por lo que se conoce como los rendimientos crecientes de escala. Es decir, que eh, frente al aumento de la producción,
o uno podría decir, frente al uso de ciertos recursos, la producción aumenta más que proporcionalmente. Y acá tenemos varios motivos. El principal tiene que ver con el tamaño, ¿no? Con la idea de que a medida que la empresa produce más, eso le lleva a que gane volumen, y al ganar volumen, eso le permite, digamos, adoptar y tener el beneficio de costos decrecientes, por varios motivos. Por ejemplo, porque cuando vos producís con mayores cantidades, tenés capacidad de negociar mejor con tus clientes, ¿no? Con compras al por mayor. También porque podés negociar mejor con eh, todo lo que es la parte de la distribución y la logística, ¿sí? Entonces, el tamaño siempre viene acompañado de costos decrecientes. Y el segundo lugar, también lo que tenemos ahí es la cuestión que se conoce como aprender haciendo, ¿no? En inglés, en realidad, el concepto se llama learning by doing. Y lo que esto me dice es que a medida que cualquier persona produce algo y lo empieza a producir en mayor cantidad, bueno, eso obviamente hace que maneje mejor el proceso y que entonces lo pueda hacer más rápido, ¿no? O sea, mejora la productividad a medida que la persona produce. Entonces, a mayor nivel de producción, aumenta la productividad. Después vamos a ver algo que es importante, que tiene que ver con el tema de los sectores, ¿no? Pero de los diferentes sectores de la economía, el que presenta mayores capacidades de tener rendimientos crecientes, porque es el que más permite incrementar los tamaños de producción, es la industria, ¿no? Digamos, el sector agropecuario, por ejemplo, no tiene tantas capacidades, sobre todo porque la cantidad de tierra está fija. En servicios, sí, también vamos a ver que existe esta posibilidad. Pero, digamos, esto lo adelanto porque ahora en un ratito lo vamos a volver a retomar. Bien. Em, Otra cuestión que es fundamental acá, y sobre esto vamos a hacer mucho hincapié porque nos va a servir para más adelante, es que a pesar de que uno siempre piensa la productividad como una variable justamente vinculada con lo productivo, ¿no? Tiene un fuerte vínculo con los precios, es decir, con la inflación, pero también con la distribución del ingreso. Entonces, uno la puede pensar como una de las variables fundamentales para impulsar el crecimiento, pero también para lograr una distribución más equitativa o, dicho de otra manera, para aliviar las tensiones que pueden surgir entre diferentes sectores, ¿no? Fundamentalmente trabajadores y empresas a la hora de discutir entre precios y salarios. Para esta parte vamos a apelar a una identidad contable, ¿no? Muy sencillamente lo que estamos diciendo acá, que por definición el PBI en términos reales, es decir, la I, es igual a la parte que se llevan los trabajadores, es decir, el salario real por la cantidad de trabajadores que están empleados en la economía, y la parte que se llevan las empresas, es decir, la tasa de beneficio por la cantidad de capital utilizado. ¿Sí? Esto es una identidad contable, lo único que me está diciendo es que todo lo que genera la economía se reparte entre dos partes, ¿no? Asumiendo que solamente tenemos trabajadores y empresas y olvidándonos por ahora de los terratenientes o aquellos sectores vinculados al factor de la tierra, ¿sí? Si eso nosotros lo pasamos en términos reales, ¿sí? Fíjense, si multiplicamos por P de los dos lados, eh, acá una aclaración, siempre que multipliquemos o dividamos de los dos lados, estamos manteniendo la identidad contable. O sea, siempre nos vamos a manejar de la misma manera y obviamente que los resultados a los que lleguemos, entonces se van a lograr por definición, ¿sí? Manipulando esta identidad. Entonces, si multiplicamos de los dos lados, le decía por los precios, ¿sí? Por P mayúscula, del lado izquierdo me queda PI, y fíjense, del lado derecho me queda el salario nominal, ¿sí? W chiquita era el salario real, eh, si lo multiplico por P, me queda el salario nominal. Y del otro lado me queda, digamos, la masa de beneficios multiplicado por los precios. Si yo reacomodo lo anterior, y esto después lo tienen en la nota de clase en detalle, pero es simplemente pasar de un lado al otro, cualquier duda después consultan, pero si yo acomodo lo anterior y divido por WL de los dos lados, de nuevo, llego a una cuestión que es fundamental, que es lo que vamos a definir como el margen de ganancia, ¿no? Digamos, el margen de ganancia va a ser lo que se llevan las empresas en relación a lo que se llevan los trabajadores, ¿sí? Entonces, fíjense que ahí me queda
PI dividido WL es igual a ese margen de ganancia. Si yo reacomodo todo y dejo expresado solamente del lado izquierdo los precios, llego a una identidad que es fundamental y que vamos a ver después en el tema de la inflación, que es que los precios de una economía a nivel agregado los podemos definir como un margen de ganancia por sobre los costos unitarios. ¿Sí? Z es la productividad, como dijimos antes, es el nivel de producto sobre la cantidad de trabajadores. W es el salario nominal, y como le decía recién, esto también se puede llamar como costos unitarios, ¿no? Pensar a los salarios como los costos. Obviamente estamos haciendo una economía muy pequeña, hay más costos, ¿sí? Pero en este modelo chiquitito, el salario sería el único costo, y la productividad justamente lo que vamos a ver que me permite es reducir esos costos. ¿Sí? Entonces, siempre que hablemos del salario sobre la productividad, también lo podemos entender como los costos unitarios de las empresas. Pero, insisto, como decía, fíjense que lo que esto nos está diciendo es que los precios a nivel agregado de un país se pueden determinar como eh, los costos unitarios, y sobre esos costos unitarios el margen de ganancia que les aplican las empresas. ¿Sí? Hay una segunda identidad contable que también es fundamental, y ahora vamos a ver por qué esa identidad contable nos va a permitir llegar a una expresión que vincula la inflación con la distribución del ingreso y con la productividad. ¿Sí? Partamos entonces de la participación salarial. ¿Sí? Recuerden, la participación salarial es la parte de los ingresos que llevan los trabajadores, y eso obviamente lo podemos definir como el salario nominal multiplicado por la cantidad de trabajadores. Eso es todo lo que se llaman los trabajadores, en relación al tamaño de la economía, ¿no? De vuelta al PBI, en este caso al PBI nominal. Obviamente, como tenemos dos clases sociales, la contrapartida de la participación salarial es la participación de los beneficios, o sea, uno, que es el total, ¿no? El tamaño de la torta, menos la parte que se llevan los trabajadores, me va a dar la parte que se llevan las empresas, que sería la tasa de ganancia multiplicado por el capital en relación al producto, en este caso en términos reales, porque estaríamos poniendo a P en el numerador y a P en el denominador, ¿sí? Entonces, volvamos a la de la participación salarial, ¿sí? Reacomodemos, pasemos a WL a la izquierda y pasemos a la participación a la derecha. Y otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que el producto de una economía, ¿sí? Es exactamente igual a la cantidad de trabajadores que utilizamos multiplicado por el tiempo que le llevó a realizar las tareas, ¿sí? Justamente eso es la productividad. Entonces nosotros podemos reemplazar I, es decir, el producto, por la productividad. Entonces si hacemos eso, fíjense que la identidad contable nos queda como figura ahí abajo. ¿Está bien? Si el anterior lo dividimos respecto de L, me queda que el salario nominal es igual a la participación salarial multiplicado por los precios por la productividad. ¿Sí? Y si yo a eso le aplico una transformación logarítmica, eso me sirve para expresar la misma relación, pero en términos de variaciones, me queda de la siguiente manera. ¿Sí? Me queda que la variación del salario nominal es igual a la variación de la participación salarial más la variación de los precios, que obviamente es la inflación, más la variación de la productividad. Y fíjense que entonces esto me sirve justamente para pensar la inflación. ¿Sí? Si yo reacomodo la identidad anterior para dejarla expresada en términos de lo que pasa con la variación de los precios, tengo una definición de la inflación. ¿Sí? Esa definición de inflación lo que me dice es, mirá, los precios pueden subir por tres motivos. Pueden subir porque las empresas desean aumentar, desean y pueden, ¿no? Tienen el poder como para trasladar a los precios su ganancia. Acá una pequeña aclaración, veníamos hablando de la participación salarial, ¿sí? Pero si nosotros al pasarla del otro lado nos queda negativa, podemos expresarla, recuerden, como la participación de los beneficios, ¿sí? Porque una es la inversa de la otra. Entonces, como le decía, primer motivo por el cual pueden subir los precios, las empresas con poder de mercado
aumentando los precios para mejorar su participación a costa de los trabajadores. En segundo lugar, el aumento del salario nominal, ¿sí? Logrando justamente que las empresas trasladen ese aumento de los salarios a los precios como parte de los costos, o por el contrario, digamos que los aumentos de la productividad reduzcan esos costos y por lo tanto bajen los precios, ¿sí? Entonces, como les decía antes, uno también podría agrupar el componente del salario y la productividad como uno solo, los costos unitarios, y de esa manera uno podría decir, mira, la inflación puede subir por dos motivos. O sube por, digamos, el aumento de los márgenes de ganancia, ¿no? Que hace que las empresas se lleven una parte mayor de la distribución del ingreso, o suben porque están incrementándose los costos unitarios. Dicho de otra manera, uno podría decir, fíjate que si aumenta la productividad, eso te puede ayudar a bajar la inflación, ¿no? Esa es la cuestión fundamental. Dicho de otra manera, de nuevo, ¿sí? Si yo agarro la expresión anterior y la reacomodo, fíjense que también tengo una expresión para la variación del salario real, ¿sí? O sea, la variación del salario respecto de los precios me estaría dando la variación del salario real. Y en este caso lo que me está diciendo es que el salario real, digamos, puede subir por dos motivos, ¿no? Muy parecido a la lógica que teníamos antes, pero ahora visto desde el punto de vista de los trabajadores. ¿Cuáles son esos dos motivos? Bueno, que los trabajadores tengan mucho poder de mercado y que entonces eso les permita aumentar su participación salarial, obviamente mejorando sus ingresos. Y la segunda justamente es que las mejoras de la productividad se trasladen, como decíamos antes, en caídas de precio y en mejoras del poder de compra. Y esos son los dos principales motivos. Así que, de nuevo, acá la cuestión fundamental para entender es que la productividad puede ser fundamental para mejorar el salario de los trabajadores. Bien, fíjense el caso argentino, ¿sí? Lo que están viendo en este gráfico es la evolución del salario real, la línea más gruesa, del 60 al 2018, y la productividad laboral, ¿sí? La línea más finita. La primera cuestión es que, salvo algunos periodos puntuales, no hay una relación, digamos, positiva, ¿no? Lo decíamos antes. Cuando mejora la productividad, mejora el salario; cuando cae la productividad, cae el salario, ¿sí? Salvo hay una diferencia en los 90, donde obviamente las medidas tomadas, ¿no? Después lo vamos a echar un poquito más, pero la apertura importadora, digamos, los despidos masivos que hubo, luego de las estatizaciones, perdón, de las privatizaciones de las empresas públicas, bueno, todo eso hizo que los trabajadores no tuviesen mucho poder de negociación, y entonces la mejora de la productividad no redundó en aumentos del salario real, ¿sí? Como contrapartida, uno podría decir, bueno, fíjate que en los 60, pero sobre todo en los 70, el salario real creció muy por encima de la productividad, ¿no? Y eso obviamente uno también lo puede leer como una mejora muy importante de la participación de los trabajadores en el ingreso, que obviamente eso también genera mucho conflicto, ¿no? Y es una época, si vieron la historia económica argentina, bueno, fue una época de mucho conflicto entre trabajadores y empresas, entonces, bueno, ahí eso se está viendo reflejado, ¿sí? Pero, digamos, en líneas generales, lo importante es también entender esta evolución y obviamente entender que no van de la mano, momentos donde el salario va por encima de la productividad, momentos donde va por debajo, pero que, digamos, para pensar un crecimiento del salario real que sea sostenible en el tiempo y que no pegue en la inflación, bueno, obviamente que eso debería suceder cuando el aumento del salario real va acompañado de aumentos de la productividad. Ahora bien, lo que charlamos hasta recién era pensado para una economía cerrada sin sector externo, ¿no? Que obviamente nos sirve para identificar estas dinámicas fundamentales, pero nos está faltando desde ya un sector muy importante, sobre todo pensado para el caso argentino, que es el sector externo y en particular el tipo de cambio. Entonces, esa identidad contable que habíamos visto hasta recién, le podemos agregar este componente, ¿no? Que básicamente lo que estamos haciendo acá es agregar la parte del producto que se destina a el uso de los insumos importados. Entonces, acá introducimos el tipo de cambio real, es decir, el precio de lo que valen los productos importados, y esa M son las cantidades importadas, ¿no? Como diciendo, fíjate que ahora
el producto se reparte entre tres partes: trabajadores, empresas, y una parte que se va al resto del mundo, que son las importaciones que tenemos que comprar del extranjero. Ahora bien, si al igual que antes nosotros multiplicamos por el nivel de precio para pasar esta relación que está en términos reales a términos nominales, fíjense que nos queda como figura abajo, ¿sí? Obviamente, en este caso, P desaparece porque ya estaba implícita en la definición de tipo de cambio real. Entonces, nos queda que el producto nominal es igual a lo que se llevan los trabajadores, más lo que llevan las empresas, más el tipo de cambio nominal, multiplicado por los precios internacionales de esas importaciones. De nuevo, si ahora en ambos lados dividimos por esos sectores, ¿no? Dividimos por la masa salarial y por lo que lleva el sector externo, llegamos a la siguiente identidad, ¿sí? Fíjense, tenemos PI dividido todo eso, que va a ser igual a nuevamente este margen de ganancia, donde ahora, fíjense que obviamente ese margen de ganancia no solamente se aplica sobre los costos salariales, sino también sobre los costos importados, ¿sí? Porque para las empresas la compra de esos insumos van a ser parte de sus costos y por lo tanto el margen de ganancia se aplica sobre los costos salariales y los costos importados. Y de nuevo, si reordenamos todo eso, llegamos a una expresión parecida a la del caso anterior de la economía cerrada, pero donde ahora lo que estamos viendo es que el precio de los productos a nivel agregado se define como el margen de ganancia aplicado sobre estos costos, ¿sí? De nuevo, el salario respecto de la productividad o los costos laborales unitarios, y ahora aparecen las importaciones, en realidad, digamos, el coeficiente de las importaciones, o sea, el peso que tienen esas importaciones en el PBI, multiplicado por el valor del dólar, multiplicado por los precios internacionales. Fíjense que obviamente esto es importante porque lo que esto me está diciendo es, mirá, ¿por qué pueden subir los precios? Y pueden subir, lo ponemos acá, ¿sí? Eh, Pueden subir porque aumenta el costo laboral unitario, o dicho de otra manera, si mejora la productividad, eso me puede servir para que bajen los precios, o dicho de otra manera también para que baje la inflación. Que los precios aumenten porque se devalúa el tipo de cambio, ¿sí? Obviamente esto está muy claro en Argentina, pero es importante expresarlo en términos matemáticos, ¿sí? También puede ser que tengamos lo que se conoce como una inflación importada, es decir, que los precios locales aumentan porque aumentan los precios internacionales de esas importaciones, y básicamente entre esas tres cuestiones tenemos la dinámica de los precios, ¿sí? Una cuestión que vamos a ver después en los modelos de la segunda parte de la materia, que es fundamental, es que obviamente cuando se produce algún tipo de tensión muy fuerte entre trabajadores y entre empresas, lo que se conoce como una puja distributiva, bueno, un elemento ahí que puede ser fundamental para aliviar esa puja es el aumento de la productividad, ¿sí? Por eso es tan importante pensar, y retomando lo que decíamos la semana pasada, de cómo se da un crecimiento sostenible. Bueno, para el caso argentino, ese crecimiento sostenible tiene que venir sí o sí de la mano de mejoras de la productividad, porque si no, eso va a generar una tensión entre trabajadores y entre empresas que se va a expresar como un aumento de la inflación. Bien, eso digamos por el lado más macro, ¿no? Por el lado del vínculo que hay entre la productividad, la distribución del ingreso y los precios. Pero después cuando vamos a la parte más productiva, también tenemos que ver, y sobre todo pensando en el caso argentino, cómo se aumenta esa productividad, ¿no? Y acá la cuestión fundamental es que, además de lo que vimos de que la productividad aumenta por la demanda agregada o aumenta por las innovaciones, la productividad puede aumentar por cuestiones vinculadas con lo sectorial, ¿no? Con la idea de pensar que hay sectores en particular que son más propensos a tener mejoras de la productividad. Y ahí aparece obviamente el sector de la industria, que vamos a ver más adelante, que es un sector que, por las características que tiene, ¿no? Por la posibilidad de introducir mejoras, por la posibilidad de producir en masa, todo eso hace que sea un sector, digamos, muy particular y en el cual la productividad aumenta de manera muy rápida siempre y cuando acompañe el nivel de la producción. Entonces, eh, vamos a ver ahora
¿sí? Que hay una relación muy estrecha entre estas variables. Y acá quiero introducir a un economista muy importante, que fue, digamos, uno de los primeros que puso el énfasis en el vínculo que hay entre la industria, la productividad y el crecimiento, ¿no? Kaldor, que justamente además en la segunda parte de la materia vamos a ver que existen lo que son los modelos caldorianos de crecimiento. Pero lo importante acá que quiero que vean es que Kaldor fue uno de los primeros que identificó hechos estilizados, ¿no? Digamos, hechos empíricos que justamente vinculaban la industria con el crecimiento. En primer lugar, lo que Kaldor identificó es que el crecimiento de la industria y el crecimiento del PBI están muy vinculados. Es decir, que cuando aumenta el PBI, vemos que eso también provoca un aumento del sector industrial. Pero además, la segunda cuestión que Kaldor vio es que el crecimiento de la industria también provoca un crecimiento de la productividad industrial, ¿sí? Algo que charlábamos antes. Las empresas industriales producen más, esa mayor producción lleva a un incremento de la productividad. Esto es lo que justamente a partir de esta identificación que generó Kaldor se conoce hoy en día como la ley de Kaldor-Verdon, ¿no? Es un fenómeno que se sigue dando hoy en día y en la mayoría de los países y por eso se conoce como una ley, que el crecimiento de la industria viene acompañado de aumentos de la productividad industrial. El tercer hecho estilizado de Kaldor es que también hay un vínculo entre el crecimiento de la industria y el aumento de la productividad del resto de los sectores. O sea, básicamente lo que Kaldor encuentra es que el crecimiento de la economía lleva a un crecimiento de la industria, eso lleva a un aumento de la productividad industrial que derrama de alguna manera a todo el resto de los sectores, ¿no? Obviamente que la conclusión que saca Kaldor de esto es que lo que hay que hacer es impulsar la industria. La industria es el sector que, por medio de su crecimiento, genera aumentos de la productividad y eso tracciona hacia el resto de los sectores, logrando potenciar el proceso de crecimiento, ¿sí? Por eso es que es tan importante y Kaldor hace tanto énfasis en el desarrollo industrial. Fíjense acá un dato para mostrar lo que les decía. Lo que tienen en el eje de las X es la tasa de crecimiento del PBI per cápita de diferentes países y regiones. Y lo que tienen en el eje de las Y es el aumento de la participación de la industria en el PBI. Entonces, fíjense cómo, les decía antes, cuando aumenta la tasa de crecimiento, aumenta el peso de la industria, ¿no? Una relación bastante estrecha entre estas dos variables. Y acá otra cuestión que es importante entender vinculada con la industria es lo que son los aumentos de la productividad a nivel micro y a nivel macro, ¿sí? ¿Qué significa esto? Bueno, cuando hablamos de una productividad a nivel micro, lo que estamos diciendo es que ahí lo que se observa es que la productividad aumenta, ya sea a nivel empresa individual, ¿sí? O ya sea a nivel de algún sector en particular. Pero hay que distinguir eso de lo que es la productividad a nivel macroeconómico, ¿sí? Como decíamos antes, la productividad generada por el crecimiento de toda la economía en general. ¿Por qué es importante esto? Bueno, porque muchas veces no van de la mano, ¿sí? Y un ejemplo importante es lo que pasó en los 90, donde digamos, la apertura importadora, ¿no? La posibilidad de permitir muchas importaciones, generó un aumento de la productividad a nivel microeconómico, porque las empresas tenían el acceso a inversiones y a máquinas del exterior que eran más productivas, pero por otro lado, eso perjudicó mucho la productividad a nivel macroeconómico, porque esa apertura hizo que un montón de empresas tuvieran que cerrar por no poder competir con, digamos, las empresas del resto del mundo. Y obviamente el sector más perjudicado dentro de esa apertura fue la industria. Entonces fíjense que lo que tuvimos en los 90 fue una mejora muy grande de la productividad a nivel microeconómico, pero una caída de la productividad a nivel macro dado por el achicamiento del sector industrial, ¿no? Y bueno, este gráfico creo que está bueno para mostrar y comparar que del 1950 al 1975 el crecimiento de la economía se daba con un aumento de la productividad tanto a nivel micro como a nivel macro. En cambio, en los 90 vos tuviste que la productividad creció solo a nivel micro y se vio contrarrestada por un nivel macro. Entonces vos tuviste un aumento de la productividad menor, insisto, además acompañado con un problema vinculado de
la reducción de tu principal sector que genera incremento de la productividad, como es la industria, ¿sí? Y bueno, obviamente que la pregunta ahí que nos queda es, ¿qué es lo que determina el crecimiento de la industria, ¿no? O sea, ¿cómo hacemos para que esa industria aumente? Bueno, a nivel macroeconómico, lo que Caldor dice es que la manera de que la industria crezca es impulsando la demanda agregada. O sea, la idea de que las empresas producen en función de lo que esperan vender y que entonces vos aumentando la demanda agregada hace que esa industria crezca. Lo que pasa es que dentro de todos los componentes que vos tenés en la demanda agregada, el consumo, la inversión, el gasto público, el único ahí realmente exógeno, es decir, el único que no depende de la propia dinámica económica local, son las exportaciones. Así que vos tenés que impulsar las exportaciones. Además de eso, podríamos agregar, ya pensando en el caso argentino, que las exportaciones son el único componente que a vos te permiten generar dólares, y esos dólares obviamente son los que te van a permitir financiar el aumento de las importaciones para que ese crecimiento sea sostenible. ¿Sí? O sea, si vos querés aumentar la demanda agregada de tu economía y no aumentan las exportaciones, ahí el problema que tenés obviamente es que eso se va a encontrar con un freno por el lado del sector externo. ¿Sí? Entonces, de allí la idea de Caldor de que el crecimiento sea por la demanda de tu economía, pero en particular por las exportaciones. Y eso justamente nos da este círculo virtuoso del que habla Caldor, que insisto, es la esencia de los modelos caldorianos, que lo que dice es que vos tenés que invertir fuerte en el sector exportador de modo de aumentar esas exportaciones. Ese aumento de las exportaciones te va a provocar un incremento de la demanda agregada. Ese incremento de la demanda agregada te va a provocar un aumento de la producción industrial. A su vez, el aumento de la producción industrial te va a mejorar la productividad de la industria. Eso, como dijimos antes, va a trasladarse al resto de los sectores, o sea que vas a tener un aumento de la productividad a nivel de economía general. Y fíjate que ese aumento de la productividad a nivel de la economía general te va a permitir bajar los costos de todas tus empresas, de modo que vos tenés un aumento de la competitividad y que a su vez eso te va a impulsar las exportaciones. Entonces fíjense que me queda un círculo virtuoso donde aumentan las exportaciones, eso me aumenta la industria me aumenta la productividad, ese aumento de la productividad me mejora la competitividad de la economía y entonces esto provoca un crecimiento sostenido, ¿sí? Obviamente acá hay que poner algunos peros, sobre todo entender que las exportaciones no son fáciles de aumentar, hay muchísima competencia a nivel mundial, eh, los países más desarrollados tienen muchas mejores tecnologías, y esto Argentina lo tiene muy bien claro, ¿no? Pero en principio lo que esto me dice es que si vos pudieras incrementar las exportaciones, eso te generaría un efecto multiplicador en tu economía que te permitiría crecer a una tasa más elevada, ¿sí? De ahí, como les decía, la segunda parte de la materia, cuando veamos esto, el problema obviamente que tiene para el caso argentino es que no es del todo aplicable porque obviamente tenemos muy en claro que el aumento de las exportaciones provoca todo esto, lo que pasa es que lo más difícil de todo es pensar cómo se logra esto, ¿no? Pero bueno, en definitiva, y como para cerrar, tengo que tener en cuenta lo siguiente. Número uno, la productividad es fundamental para el crecimiento, como veíamos recién, por la cuestión productiva que me permite generar efectos virtuosos y que se retroalimentan entre sí, pero también fundamentalmente por el efecto que tiene en la distribución del ingreso y en la inflación. ¿Sí? El aumento de la productividad me permite alivianar la puja distributiva y de esa manera también me permite un crecimiento virtuoso que lleve a que no solamente las empresas aumenten su beneficio, sino que también los trabajadores aumenten el salario real. Entonces eso permite que la distribución del ingreso sea equitativa, que no haya tensiones entre trabajadores y entre empresas, y entonces que eso no se manifieste un aumento de la inflación que obviamente pondría, digamos, le pondría muchas trabas al proceso de crecimiento económico. ¿Sí? Así que la idea, insisto, de esta clase era mostrar un poco todo esto. ¿Sí?